En la unidad 2, chicos, estuvimos trabajando con funciones cartesianas que están dadas por una variable independiente y una variable dependiente. Además, trabajamos con funciones polares, que son aquellas que están formadas por un eje polar y un ángulo. En la unidad 3, abordamos las funciones vectoriales de una variable real. Y en la unidad 4 vamos a abordar funciones reales de varias variables. Es decir, chicos, son funciones donde, por ejemplo, una variable es dependiente de al menos dos variables independientes. Aquí tenemos que la variable z va a depender tanto de x como de y. A esto se le conoce como funciones reales de varias variables. Esta relación suele ser más compleja, puesto que en este caso el valor de z va a depender no solo del valor de x, sino también del valor de y. Y por lo general, chicos, se suele graficar una función para observar su comportamiento y entenderlo con más claridad. Las funciones de varias variables no están exentas de ello. El problema es que no todas las funciones de varias variables se pueden graficar. De hecho, el máximo número de variables que permite graficar es de 3 variables, por lo general x, y z. ¿Por qué? Porque dimensionalmente no se pueden observar más de 3 variables interactuando entre sí, o al menos no gráficamente. Recordemos que tenemos el plano para el gráfico de dos variables, que por lo general es x y el espacio para el gráfico de 3 variables cuando tenemos x, y z. Por ejemplo, la gráfica de esta función, chicos, z igual a x cuadrada más 3y al cuadrado, tiene la forma de un paraboloide y se ve de esta forma una vez graficado. Ahora bien, en esta unidad nosotros nos vamos a centrar en el cálculo de derivadas parciales. ¿En qué consisten las derivadas parciales, chicos? Las derivadas parciales de una función de diversas variables es la derivada respecto a cada una de esas variables, manteniendo las otras como constantes o como valores fijos. Para denotar la derivada parcial, chicos, se suele utilizar el antiguo símbolo de la arroba y en el numerador vamos a colocar la función multivariable, que en este caso está representada por f. Y en el denominador vamos a indicar la variable con respecto a la cual se va a derivar dicha función. Chicos, a través de la derivada parcial, nosotros nos podemos informar de cómo cambia la función multivariable cuando se produce un pequeño cambio en una única variable independiente. Por ejemplo, la derivada parcial de f con respecto a la variable independiente x. Y esta es otra forma de poder identificar una derivada parcial. O en su defecto podemos denotar a f', subíndice, la variable con respecto a la cual vamos a derivar la función. En este caso estamos hablando de la variable independiente x. Vamos a pasar a abordar el primer ejemplo, y en este ejemplo pues nos piden determinar las siguientes derivadas parciales. Nos piden que derivemos con respecto a x y con respecto a y la siguiente función: f de xy es igual a 3x al cubo y menos 2x cuadrada y cuadrada más y al cubo. Pues primeramente vamos a desarrollar la derivada parcial con respecto a x, y aquí, chicos, la variable a la cual, vuelvo a reiterar, vamos a derivar es con respecto a x. Quiere decir que las otras variables las vamos a mantener como constantes o como valores fijos. En este caso, las otras variables o la variable que se encuentra en la función es y. Por lo tanto, y va a ser una constante. Entonces, vamos a derivar este primer término, 3x al cubo y. Aquí, y es una constante y la que vamos a derivar pues es con respecto a x. Por lo tanto, 3 por 3, 9, 3 menos 1, 2. Y la y, aquí la y no sufre ninguna modificación, es una constante. Ahora pasamos a derivar el siguiente término, menos 2x al cuadrado por y al cuadrado. Vuelvo a reiterar, aquí
x es la variable con la cual nosotros vamos a derivar. En este caso nos quedaría como menos 2 por 2 menos 4, 2 menos 1, pues nos queda 1y al cuadrado. Por último, aquí en este término, pues no tenemos la variable independiente x, únicamente tenemos a y al cubo. Vuelvo a reiterar, y, como estamos derivando con respecto a x, y pasa a ser una constante, por lo tanto, la derivada de una constante pues es 0. Por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a x va a ser igual a 9x cuadrada y menos 4xy al cuadrado. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Por lo tanto, x pasa a ser una variable independiente constante o se mantiene como un valor fijo. En el primer término nos va a quedar como 3x al cubo, nada más. ¿Por qué? Porque y, 1 por 1, pues es 1. Eso está elevado a la potencia 1. 1 menos 1, 0. Y 1 elevado a la 0, chicos, es 1. Por lo tanto, 1 por 3x al cubo, pues nos queda como 3x al cubo. Pasamos a derivar el siguiente término. Menos 2x al cuadrado por y al cuadrado. Y aquí, ¿cómo nos quedaría? Pues nos quedaría como menos 2 por 2, nos queda como menos 4, x al cuadrado, porque recuerden que es una constante. Y aquí pues sería 2 menos 1, 1. Por lo tanto, nos queda y elevado a la potencia 1. Acá tenemos un término de y, por lo tanto, vamos a poder derivar esta función y nos quedaría 3 por 1, 3, 3 menos 1, 2. Por lo tanto, la derivada de la función f con respecto a y nos quedaría como 3x al cubo menos 4x cuadrada y más 3y al cuadrado. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. En este ejemplo nos dan la función z igual al logaritmo natural de x al cuadrado más y pues nos piden determinar las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Primeramente vamos a derivar con respecto a x. Por lo tanto, y pasa a ser un valor fijo o una constante. ¿Cómo derivamos logaritmo natural? Bueno, pues para ello nos vamos a ir a nuestro formulario de derivadas y ahí vamos a encontrar que la propiedad para poder derivar logaritmo natural es igual a la derivada de v entre v. En este caso vamos a sustituir el valor de v. ¿V cuánto vale? V vale x al cuadrado más y. Por lo tanto, derivamos v, pero recuerden que estamos hablando de una derivada parcial. ¿Y contra qué variable estamos derivando? Contra x o con respecto a x. Por lo tanto, la derivada de v con respecto a x va a ser igual a 2x. Aquí pues ya es una constante, la derivada de una constante es 0. 2 por 1, 2 y 2 menos 1 pues es 1. Después sustituimos los valores en la propiedad y nos quedaría como en el numerador vamos a colocar la derivada de v, en este caso es 2x, entre v, y v cuánto vale x al cuadrado más y así nos quedaría la derivada parcial de z con respecto a x. Ahora vamos a derivar contra y, con respecto a y. En este caso la derivada parcial de z con respecto a y va a ser igual a, nuevamente, el logaritmo natural de x al cuadrado más y es la función de z la cual vamos a derivar parcialmente. Nuevamente hacemos uso de nuestras fórmulas derivadas y encontramos que la derivada del logaritmo natural de v pues es igual a la derivada de v entre v. V vale x al cuadrado más y. La derivada de v con respecto a y va a ser igual a 1, porque vuelvo a reiterar, x es una constante y la derivada de una constante es 0, y la derivada de y pues es igual a 1. Por lo tanto, la derivada de z con respecto a y va a ser igual a 1 entre x al cuadrado más y. Vamos a pasar a abordar un tercer ejemplo. En este ejemplo nos piden derivar la función xy igual a x menos y entre x más y. Vamos primeramente a trabajar con respecto a x. Para poder derivar esta función, vuelvo a reiterar, nos vamos a nuestro formulario de derivadas y ahí encontramos que
es la propiedad de u entre v. Entonces vamos a ubicar a u. U es igual a x menos y ocupamos la derivada de u. Pero recuerden que estamos derivando con respecto a x. Por lo tanto, la derivada de esta función con respecto a x pues va a ser igual a 1. Después ubicamos a v y v pues es igual a x más y. Derivamos v con respecto a x y obtenemos que esa derivada pues es igual a 1. Después sustituimos los valores de la propiedad y nos quedaría como v vale x más y por la derivada de u que vale 1 menos u que vale x menos y por la derivada de v que nuevamente vale 1. Todo eso está dividido entre v al cuadrado, es decir, x más y al cuadrado. Vamos a desarrollar ahora todo lo del numerador y nos quedaría como 1 por x, x, 1 por y, y. 1 por x por menos nos queda como menos x. 1 por menos y por menos nos queda como más y. Después eliminamos términos semejantes y se va a eliminar x menos x y se van a sumar y más y. Entonces nos va a quedar la derivada parcial de f con respecto a x va a ser igual a 2y entre x más y al cuadrado. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Nuevamente vamos a utilizar la propiedad de u entre v. U es igual a x menos y, la derivada de u va a ser igual a menos 1. ¿Por qué? Porque ahora estamos derivando con respecto a y. X es una constante, por lo tanto es 0. Y aquí la derivada de y pues va a ser menos 1. Y aquí tenemos el menos 1. Después identificamos a v y v pues es igual a x más y. Y la derivada de v con respecto a y es igual a 1. Posteriormente sustituimos en la propiedad de derivadas y nos quedaría como x más y por menos 1 menos x menos y por 1 entre x más y al cuadrado. Desarrollamos las operaciones del numerador y nos quedaría como menos 1 por x, menos 1 por y, menos y. 1 por x por menos x, 1 por menos y por menos más y. Eliminamos términos semejantes y nos quedaría como menos x, menos 2x, menos y más y se eliminan entre x más y al cuadrado. Y aquí hemos obtenido la derivada parcial de f con respecto a y. Vamos a pasar a abordar un último ejemplo. Aquí tenemos w igual a raíz cuadrada de r al cuadrado más s al cuadrado más t al cuadrado. Y nos están pidiendo las derivadas parciales de cada una de las variables a las cuales depende w, que es r, s y t. Vamos a empezar por r, vamos a derivar con respecto a r. Entonces, la derivada parcial de w con respecto a r, pues va a ser igual a utilizar la propiedad de v a la n. ¿Y por qué vamos a utilizar v a la n? Porque recuerden que raíz cuadrada es lo mismo que si tenemos paréntesis elevado a un medio. Por lo tanto, v va a ser igual a r al cuadrado más s al cuadrado más t al cuadrado. Derivamos v con respecto a r y nos va a quedar como 2r. S al cuadrado más t al cuadrado son constantes y su derivada pues es igual a 0. Por lo tanto nos queda como 2r. La propiedad dice n, en este caso n es igual a un medio, por v es igual a r al cuadrado más s al cuadrado más t al cuadrado, a la n, un medio, menos 1, por la derivada de v. En este caso la derivada de v con respecto a r pues es 2r. Por lo tanto, un medio por 2r nos queda r, un medio menos 1 nos queda como menos un medio.
Y para evitar este exponente negativo lo bajamos al denominador y nos queda como raíz cuadrada de r al cuadrado más c al cuadrado más t al cuadrado. Y aquí tenemos la derivada parcial de w con respecto a r. Ahora vamos a derivar con respecto a s. Y vamos a utilizar la misma propiedad de derivada. Por lo tanto, la derivada de w con respecto a s va a ser igual a s entre raíz cuadrada de r al cuadrado más s al cuadrado más t al cuadrado. Por último, vamos a derivar con respecto a t. Seguimos utilizando la propiedad de v a la n y la derivada parcial de w con respecto a t va a ser igual a t entre raíz cuadrada de r al cuadrado más s al cuadrado más t al cuadrado. Y en esto consiste, chicos, lo que es derivar parcialmente.